Hermanos, hermanas, hijos míos en Cristo, si me permiten esta tarde, este momento, este instante que Dios ha dispuesto para que nuestras almas se encuentren, quisiera hablarles desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal, desde esa experiencia que he recogido en tantos años de confesionario, de exorcismos, de acompañamiento a almas que sufren, que buscan, que claman en la oscuridad. No vengo aquí a presumir de nada, no soy más que un instrumento, un vaso de barro, como dice San Pablo, pero he visto cosas, hermanos, he visto cosas que me han enseñado verdades que el mundo no quiere escuchar. He estado frente a frente con el mal, he mirado a los ojos del demonio y también he visto la luz de Dios brillar en los lugares más oscuros. Y hoy, si estás aquí, si has llegado hasta este mensaje, no es casualidad. No existe la casualidad en el orden divino. Existe la providencia, existe el llamado. Y si algo resuena en tu espíritu ahora mismo es porque este mensaje está destinado para ti, especialmente para ti que has estado buscando, que has estado golpeando puertas, que has sentido que hay algo más, algo que se te escapa, algo que el mundo te ha ocultado. Quiero que sepas desde ahora mismo que en los próximos minutos, si permaneces aquí, si abres tu corazón, vas a entender algo que va a reorganizar completamente tu manera de ver la abundancia, la provisión divina, la bendición material y espiritual. Vas a descubrir que lo que te han enseñado sobre la prosperidad está incompleto, distorsionado, a veces incluso envenenado por el enemigo de nuestras almas. Y esto que voy a compartir contigo no es teoría, no es filosofía barata, es revelación que viene de la escritura, de la tradición, de la experiencia mística de los santos y también, hermano mío, hermana mía, de esa observación directa de cómo actúa el demonio para mantenerte en la escasez, en la pobreza no solo material, sino espiritual. Porque hay un misterio aquí, un patrón que se repite una y otra vez en las vidas de aquellos que no pueden prosperar. Y ese patrón tiene nombre, tiene rostro, tiene intención maligna. Ahora bien, antes de continuar, quiero pedirte algo y no lo hago por vanidad, sino por necesidad espiritual. Este tipo de contenido, estas verdades que aquí se dicen, no las vas a encontrar fácilmente en otros lugares. El mundo prefiere venderte fórmulas mágicas, el mundo prefiere decirte que repitas mantras, que visualices, que atraigas con tu mente, pero aquí vamos a ir a la raíz, a la verdad que libera. Por eso te pido que te suscribas a este canal, porque necesitamos crear una comunidad de almas despiertas, de cristianos que no tienen miedo de mirar la realidad espiritual de frente. Y al final de este mensaje quiero que me dejes un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Has sentido alguna vez que hay una fuerza invisible que bloquea tu prosperidad, que cierra puertas justo cuando estás a punto de entrar? Escribe tu experiencia porque tu testimonio puede iluminar a otro hermano que está pasando por lo mismo. Y si conoces a alguien, un familiar, un amigo, alguien que está atrapado en la escasez a pesar de trabajar, de esforzarse, de intentarlo todo, comparte este mensaje con esa persona, no como quien comparte un vídeo más, sino como quien extiende una mano en la oscuridad, porque eso es lo que somos, hermanos, manos de Cristo extendidas en un mundo que se ahoga en tinieblas. Vamos a descender ahora juntos como quien baja a un pozo profundo donde está el agua viva, como quien entra al desierto para encontrarse con Dios, como quien cruza el umbral de una casa antigua donde habitan secretos y te advierto desde ahora, lo que voy a revelarte puede ser bendición o puede ser herida, dependiendo de lo que hagas con ella. Porque la verdad siempre hiere antes de sanar, siempre rompe antes de reconstruir. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás dispuesto a que se derrumben ciertas ideas que has sostenido durante años? Porque si no lo estás, mejor detente aquí. Pero si tu alma tiene hambre de verdad, si estás cansado de las mentiras piadosas y las medias verdades que te han dado como alimento espiritual, entonces quédate porque lo que viene ahora va a cambiar tu perspectiva para siempre. Déjame empezar diciéndote algo que puede sonar duro, pero que es absolutamente cierto. El mundo está espiritualmente ciego. Sí, completamente ciego. Camina en tinieblas y cree que camina en luz. Se ha acostumbrado tanto a la oscuridad que cuando aparece un rayo de luz verdadera, cierra los ojos, se queja, dice que le duele, que es demasiado intensa, que prefiere la penumbra cómoda donde ha vivido siempre. Y una de las áreas donde esta ceguera
es más profunda, más peligrosa, más destructiva, es precisamente en el tema de la abundancia, de la provisión, de lo que llamamos prosperidad. Por un lado, tienes a los que te dicen que el dinero es malo, que la pobreza es virtud, que debes despreciar lo material y vivir en la miseria para ser santo. Por otro lado, tienes a los falsos profetas de la prosperidad que te venden la idea de que Dios es una máquina expendedora, que si das tu diezmo vas a recibir 100 veces más, que si tienes fe vas a tener el carro del año y la casa en la playa. Ambos extremos son mentira, ambos extremos son trampas del demonio, porque verás, el demonio es astuto, es el padre de la mentira, como dice el Señor en el Evangelio de Juan, y su estrategia siempre es la misma, llevarte al extremo para que pierdas el equilibrio, para que caigas. Si no puede hacerte avaro, te hará despreciar lo material de una manera enfermiza. Si no puede hacerte materialista, te llenará de falsa espiritualidad que te mantiene en la pobreza. Y en ambos casos, hermano mío, hermana mía, tú pierdes. Pierdes la bendición que Dios tiene preparada para ti. Pierdes la abundancia que es tu herencia como hijo del rey, porque eso es lo que eres, hijo del rey, heredero del reino, y un heredero del reino no vive en miseria, no vive en escasez, no vive mendigando las migajas que caen de la mesa. Pero tampoco vive adorando el oro, adorando el dinero, haciendo de las riquezas su Dios. Ahora escúchame bien, porque aquí viene algo fundamental. Hay 2 minutos, solo 2 minutos, que pueden abrir puertas a la abundancia en tu vida. Y no estoy hablando de magia, no estoy hablando de esoterismo, no estoy hablando de técnicas de visualización, ni de decretos de la nueva era. Estoy hablando de algo profundamente católico, profundamente cristiano, profundamente enraizado en la escritura y en la experiencia de los santos. Estoy hablando de un acto de consagración, de rendición, de apertura espiritual que cuando se hace correctamente, con fe verdadera, con corazón contrito, rompe cadenas invisibles, derriba muros que el enemigo ha construido alrededor de tu vida. Y permite que la gracia de Dios fluya como río caudaloso. Pero antes de revelarte cuáles son esos 2 minutos y cómo debes vivirlos, necesito que entiendas algo sobre la naturaleza espiritual de la pobreza. Porque hay una pobreza que es material, sí, pero hay una pobreza que es maldición, que es atadura, que es opresión demoníaca. Y necesitas discernir cuál es cuál. San Francisco de Asís eligió la pobreza como camino de santidad, como despojo voluntario para unirse más perfectamente a Cristo pobre. Esa es pobreza bendita, pobreza elegida, pobreza que libera. Pero hay otra pobreza, hermanos, hay otra pobreza que no es elegida sino impuesta, que no libera sino que esclaviza, que no acerca a Dios sino que llena el alma de amargura, de resentimiento, de desesperación. Esa pobreza no viene de Dios, esa pobreza tiene otro origen. He visto en mis años de ministerio, he visto familias enteras atrapadas en ciclos de pobreza que se repiten generación tras generación. El abuelo fue pobre, el padre fue pobre, el hijo es pobre y los nietos serán pobres. Y no es porque no trabajen, no es porque sean flojos, no es porque no se esfuercen, es porque hay algo más profundo operando. Hay una maldición generacional, hay una puerta abierta al enemigo, hay un pacto antiguo que alguien en la línea familiar hizo y que sigue cobrando precio en las generaciones siguientes. Y esto no es superstición, esto no es folclore, esto está en la Biblia. Éxodo capítulo 20. Dios mismo dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa eso? Significa que los pecados, las ataduras, las maldiciones que nuestros antepasados abrieron nos afectan a nosotros si no son cortadas, si no son renunciadas, si no son sanadas por el poder de la sangre de Cristo. Y aquí es donde entra el demonio, hermanos, aquí es donde entra el maligno con toda su astucia, porque él sabe que si te mantiene en la escasez, si te mantiene en la necesidad constante, si te mantiene preocupado por el pan de cada día, no vas a tener tiempo para Dios, no vas a tener energía para la oración, no vas a tener paz para buscar el reino. Vas a estar atrapado en la supervivencia, en la ansiedad, en el miedo. Y un alma en miedo es un alma que no puede amar, que no puede dar, que no puede ser instrumento de Dios. Por eso el enemigo pelea tanto en esta área. Por eso hay tanta opresión demoníaca relacionada con las finanzas, con el trabajo, con la provisión material.
Yo he hecho exorcismos, muchos exorcismos, y te puedo decir que uno de los temas que más frecuentemente aparece cuando el demonio es obligado a hablar, cuando es confrontado con el poder del nombre de Jesús, es precisamente este, el tema del dinero, el tema de la provisión, el tema de mantener a las personas en la pobreza, porque el demonio odia la abundancia de los hijos de Dios, odia ver a un cristiano próspero, bendecido, generoso, que puede dar, que puede ayudar, que puede financiar la obra del reino. Prefiere verte pobre, necesitado, dependiente, quebrado, y usa todas las estrategias posibles para lograrlo. Te pone pensamientos de derrota, te hace creer que no mereces prosperar, te llena de culpa cuando recibes bendiciones materiales, te hace sentir que es más espiritual ser pobre que ser próspero. Todo eso es mentira del infierno. Ahora bien, ¿cuáles son esos 2 minutos que abren puertas a la abundancia? Voy a revelártelo ahora, pero necesito que prestes atención no solo con tu mente, sino con tu espíritu, porque esto no es información, es revelación. No es técnica, es misterio, no es fórmula, es gracia. Los 2 minutos de los que hablo son 2 minutos de consagración total de tu vida económica a Dios. 2 minutos donde tú, de rodillas, si es posible, en un lugar tranquilo, ante el Santísimo, si puedes, o simplemente en tu cuarto con el corazón abierto, tomas toda tu realidad financiera, todo tu trabajo, todos tus proyectos, todas tus deudas, todas tus necesidades y las pones en las manos de Dios. No como quien le pide a un genio que le conceda deseos, no como quien negocia con el cielo, sino como quien reconoce que todo, absolutamente todo, pertenece a Dios, viene de Dios, depende de Dios. En esos 2 minutos tú dices algo como esto y puedes usar tus propias palabras, pero la esencia debe ser esta. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el dueño de todo, que yo no soy dueño de nada, que todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Consagro a ti mi trabajo, mis finanzas, mis proyectos, mis sueños de prosperidad. Renuncio a toda ansiedad, a todo afán, a toda preocupación por el dinero. Renuncio a todo pacto que yo, mis antepasados, hayamos hecho con el enemigo, consciente o inconscientemente, que haya abierto puertas a la pobreza, a la escasez, a la maldición financiera. Rompo en el nombre de Jesús toda atadura, toda cadena, todo yugo que me haya mantenido en necesidad. Y te pido, Señor, que tu abundancia fluya en mi vida, no para mi gloria, sino para la tuya, no para acumular, sino para dar, no para ser rico, sino para ser bendición. Que yo sea canal de tu provisión, que a través de mí tú puedas bendecir a otros, que mi prosperidad sea testimonio de tu fidelidad. Esos 2 minutos, hermano, hermana, esos 2 minutos hechos con fe, con sinceridad, con corazón contrito, tienen un poder que tú no puedes imaginar. Porque cuando tú consagras algo a Dios, cuando tú pones algo en sus manos, Dios se hace responsable de ello. Ya no es tu carga, es su carga. Ya no es tu problema, es su problema. Ya no dependes de tu fuerza, dependes de su fuerza. Y la fuerza de Dios es infinita, su provisión es infinita, su creatividad para bendecirte es infinita. Pero necesita esa rendición, necesita esa consagración, necesita que tú sueltes el control, que dejes de aferrarte, que confíes. Y aquí viene algo importante que necesito aclarar, porque sé que algunos van a malinterpretar esto. No estoy diciendo que después de esos 2 minutos vas a ganar la lotería. No estoy diciendo que vas a recibir una herencia millonaria. No estoy prometiendo milagros instantáneos ni soluciones mágicas. Lo que estoy diciendo es que esa consagración abre una puerta espiritual, rompe una resistencia, quita un obstáculo que el enemigo... Y a partir de ahí, la gracia de Dios comienza a moverse en tu vida de maneras que quizá no esperas, que quizá no reconoces inmediatamente, pero que con el tiempo verás claramente. Quizá es una idea que llega a tu mente y que se convierte en un negocio. Quizá es una oportunidad de trabajo que aparece de la nada. Quizá es una deuda que se cancela milagrosamente. Esa es simplemente una paz interior que te permite administrar mejor lo que tienes y descubrir que en realidad tienes más de lo que pensabas. Pero hay algo más profundo todavía. Y es que esos 2 minutos no son un evento único, son el comienzo de una vida de consagración. No es que lo haces una vez y ya está, es que lo haces una vez y luego lo repites, lo renuevas, lo profundizas cada día, cada semana.
Cada vez que sientas ansiedad por el dinero, cada vez que venga el miedo a la escasez, vuelves a esos 2 minutos, vuelves a esa consagración, vuelves a poner todo en las manos de Dios y poco a poco, hermano mío, hermana mía, poco a poco tu mentalidad cambia, tu espíritu cambia, tu relación con el dinero cambia. Dejas de ser esclavo del dinero y te conviertes en administrador de la provisión de Dios. Dejas de vivir en escasez y comienzas a vivir en abundancia, no necesariamente abundancia material inmediata, pero sí abundancia de paz, abundancia de confianza, abundancia de esperanza. Y ahora quiero hablarte de algo que muchos sacerdotes no se atreven a decir. El demonio tiene demonios especializados en atacar las finanzas. Sí, así como lo oyes. Hay jerarquías en el infierno, hay especialidades, hay demonios que se dedican específicamente a bloquear la prosperidad de los hijos de Dios. En la Escritura vemos esto. En el libro de Tobías, por ejemplo, vemos al demonio Asmodeo que ataca a Sara y mata a sus 7 maridos. Cada demonio tiene su función, su área de operación, y hay demonios cuya tarea es mantenerte pobre, mantenerte en deuda, mantenerte en necesidad. Y lo hacen de maneras muy sutiles. Te ponen pensamientos de derrota, te hacen tomar malas decisiones financieras, provocan gastos inesperados, cierran puertas de oportunidad justo cuando estás a punto de entrar. He visto esto en casos de liberación, he visto cómo cuando se echa fuera al demonio que estaba bloqueando las finanzas de una persona, de repente esa persona comienza a prosperar, no de manera mágica, no sin esfuerzo, pero sí de manera notable, clara, evidente. Oportunidades que antes no veía, ahora las ve. Puertas que antes estaban cerradas, ahora se abren. Ideas que antes no llegaban, ahora fluyen. Es como si se hubiera quitado un velo, como si se hubiera removido un obstáculo invisible. Y eso es exactamente lo que sucede, porque la realidad espiritual es más real que la realidad material. Lo que sucede en el mundo invisible determina lo que sucede en el mundo visible. Y si hay opresión demoníaca en tu vida financiera, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerces, vas a estar nadando contra la corriente, vas a estar empujando una roca cuesta arriba como Sísifo en el mito griego. Pero la buena noticia, la maravillosa noticia es que Cristo ha vencido al demonio, ha vencido al mundo, ha vencido al pecado y a la muerte, y ese poder victorioso está disponible para ti ahora mismo, en este instante. No necesitas ser santo canonizado para acceder a él, no necesitas ser teólogo, no necesitas ser sacerdote, necesitas fe. Del tamaño de un grano de mostaza, dice el Señor, y podrás mover montañas. Y la montaña de pobreza, la montaña de escasez, la montaña de necesidad que está en tu vida puede ser movida, puede ser removida. Puede ser lanzada al mar si tú tienes fe y si tú usas las armas espirituales que Dios te ha dado. ¿Cuáles son esas armas? Casamientos, la oración, el ayuno, los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, la palabra de Dios, el rosario, la devoción a la Virgen María, la invocación de los santos, especialmente San José, que es patrono de los trabajadores, Santa Rita de Casia, que es abogada de causas imposibles, Judas Tadeo, que es patrono de causas difíciles y desesperadas. Estas no son supersticiones, hermanos, estas son realidades espirituales. Los santos son amigos de Dios que interceden por nosotros, que nos ayudan. Y cuando tú invocas su ayuda con fe, ellos responden, ellos actúan, ellos mueven el cielo en tu favor. Déjame contarte algo que vi hace algunos años. Llegó a mí una mujer, una madre de familia que estaba desesperada. Su esposo había perdido el trabajo. Tenían deudas enormes. Estaban a punto de perder su casa. Sus hijos no tenían qué comer. Ella había probado todo, había buscado trabajo, había pedido préstamos, había tocado todas las puertas humanas posibles. Nada funcionaba. Vino a mí en busca de consejo, quizá esperando que yo le diera dinero o la ayudara materialmente. Pero yo sentí en mi espíritu que el problema no era solo material, era espiritual. Le pregunté sobre su historia familiar, sobre su pasado, sobre si había alguien en su familia que hubiera estado involucrado en ocultismo, en brujería, en pactos con el demonio. Y efectivamente su abuela había sido curandera,
había hecho trabajos de magia, había consultado espíritus. Esa mujer ni siquiera sabía que eso podía afectarla a ella. Pensaba que eran cosas del pasado, cosas de su abuela, que no tenían nada que ver con su vida presente. Pero yo le expliqué lo que te estoy explicando a ti ahora, que las puertas que nuestros antepasados abrieron al enemigo nos afectan a nosotros, si no son cerradas. Le pedí que hiciera una oración de renuncia, que renunciara a todos esos pactos, que cortara todas esas ataduras, que consagrara su vida y la de su familia a Cristo. También le pedí que se confesara, que comulgara, que rezara el rosario todos los días durante un mes, que pusiera en su casa imágenes sagradas, agua bendita, que llenara su hogar de presencia de Dios y echara fuera. Ella lo hizo con fe, con obediencia, con esperanza. Y hermanos, en menos de 2 meses la situación comenzó a cambiar. Su esposo encontró trabajo, un trabajo mejor que el anterior. Una deuda grande que tenían fue perdonada por el acreedor de manera inexplicable. Y de perdidos comenzaron a recibir ayuda de personas que ni siquiera sabían de su necesidad. Fue un proceso, no fue instantáneo, pero fue real, fue tangible, fue evidente. Esa es la diferencia entre actuar solo en el plano material y actuar también en el plano espiritual, porque vivimos en dos mundos simultáneamente, el mundo visible y el mundo invisible, y ambos se afectan mutuamente. Si ignoras el mundo invisible, si ignoras la realidad espiritual, estás peleando con una mano atada a la espalda. Estás tratando de resolver problemas espirituales con soluciones materiales, y eso no funciona. Es como tratar de curar una enfermedad del alma con medicina del cuerpo. De aliviar los síntomas, pero no toca la raíz. Y la raíz, hermano mío, hermana mía, la raíz de la pobreza crónica, de la escasez persistente, de la lucha financiera que nunca termina, muchas veces es espiritual. Puede ser maldición generacional, como ya mencioné, puede ser opresión demoníaca directa, puede ser consecuencia de pecados no confesados, puede ser falta de consagración, falta de diezmo, falta de generosidad. Porque hay una ley espiritual que Jesús mismo enseñó: den y se les dará, con la medida que midan serán medidos. Si tú eres tacaño, si tú no das, si tú acumulas, si no compartes, estás cerrando el grifo de la bendición de Dios en tu vida. Dios no puede darte más porque no hay espacio en tus manos. Están llenas, están cerradas, están aferradas a lo poco que tienes. Pero cuando tú abres las manos, cuando tú das, cuando tú eres generoso incluso en tu pobreza, ahí es cuando Dios puede llenarte, ahí es cuando la abundancia comienza a fluir. Y esto no es teoría, esto es ley espiritual comprobada por miles de santos a lo largo de la historia. Santa Teresa de Calcuta decía que nunca le faltó nada porque siempre dio todo. San Francisco de Asís se despojó de todo y Dios le dio todo. San Juan Bosco alimentó a miles de niños huérfanos sin tener nada, confiando solo en la providencia, y nunca faltó el pan. Estos no son cuentos de hadas, son testimonios históricos, son realidades documentadas. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están pensando: pero Padre, yo doy, yo soy generoso, yo diezmo, y sin embargo sigo en necesidad, sigo luchando, sigo sin ver la abundancia que usted promete. Y te entiendo, te comprendo, y quiero decirte que puede haber varias razones para eso. Una, puede ser que estés en un tiempo de prueba, un tiempo donde Dios está forjando tu fe, está fortaleciendo tu confianza, está preparándote para una bendición mayor que viene. Bob pasó por eso, perdió todo, sufrió enormemente, pero al final Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Abraham esperó 25 años la promesa del hijo, pero cuando llegó Isaac, llegó la bendición completa. A veces Dios tarda, no porque no quiera bendecirte, sino porque te está preparando para recibir la bendición sin que te destruya, sin que te ensoberbezcas, sin que te alejes de Él. Dos, puede ser que haya algo en tu vida que necesita ser sanado, algo en tu corazón que necesita ser limpiado, quizá resentimiento, quizá falta de perdón, quizá orgullo, quizá lujuria, quizá algún pecado oculto que no has confesado. El pecado bloquea la gracia, hermanos. El pecado es como una presa que detiene el río de la bendición. Y mientras ese pecado no sea confesado, no sea arrepentido, no sea abandonado, la bendición no puede fluir plenamente. Por eso la confesión es tan importante. Por eso la vida sacramental no es ritualismo, no es legalismo, es realidad espiritual. Los sacramentos son canales de gracia, son medios que Dios ha establecido para que su poder llegue a nosotros. 3. Puede ser que necesites cambiar tu mentalidad,
tu manera de pensar sobre el dinero y la abundancia. Si en tu mente tienes ideas de pobreza, si crees que no mereces prosperar, si piensas que el dinero es malo, si tienes resentimiento hacia los ricos, si tienes envidia, todas esas son ataduras mentales que bloquean la bendición. Necesitas renovar tu mente, como dice San Pablo en Romanos 12, necesitas transformarte por la renovación de tu entendimiento. Y eso se hace meditando en la palabra de Dios, leyendo lo que Dios dice sobre la prosperidad, sobre la bendición, sobre la abundancia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, no para que seas rico y egoísta, sino para que seas bendición para otros, para que su reino se extienda a través de tu generosidad. 4. Y esto es muy importante. Puede ser que necesites liberación, que necesites un exorcismo menor o una oración de liberación. No todos los casos requieren exorcismo mayor, que es para posesión demoníaca completa, pero muchas personas necesitan liberación de opresiones, de ataduras, de influencias demoníacas, y eso se puede hacer a través de oración, de ayuno, de imposición de manos de un sacerdote o de un ministro autorizado. Si sientes que hay algo que te oprime, que te bloquea, que te impide avanzar, busca ayuda espiritual. No tengas miedo, no tengas vergüenza. El demonio quiere que tengas vergüenza, quiere que ocultes el problema, quiere que no busques ayuda. Pero cuando tú expones la oscuridad a la luz, cuando tú pides ayuda, cuando tú te sometes a la autoridad de la Iglesia, El enemigo pierde poder, pierde terreno, pierde control sobre tu vida. y ahora quiero que entiendas algo fundamental sobre esos 2 minutos de consagración. No es magia, no es un ritual automático, no es que dices las palabras correctas y ya está, se abre el cielo y llueve dinero. No funciona así, funciona por fe, funciona por gracia, funciona por la misericordia de Dios que responde al corazón sincero, al alma humilde, al espíritu contrito. Dios no se deja manipular. Dios no es un genio de la lámpara. Dios es el Señor soberano del universo que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Pero también es un Padre amoroso que escucha las oraciones de sus hijos, que se conmueve ante su necesidad, que responde a su clamor. Esos 2 minutos son un acto de fe, son un acto de rendición, son un acto de confiar. Es como si le dijeras a Dios: Señor, yo he intentado todo, he trabajado, me he esforzado, he luchado y no puedo más, no tengo más fuerza, no tengo más recursos, no tengo más ideas. Toma tú el control, toma tú las riendas, toma tú mi vida y haz lo que tú quieras con ella. Esa rendición, ese soltar, ese confiar es lo que abre la puerta, porque mientras tú estés aferrado, mientras tú estés tratando de controlar, mientras tú estés confiando en tu propia fuerza, Dios no puede actuar plenamente. No porque no quieras, sino porque tú no le has dado permiso, tú no has abierto el espacio, tú no has soltado el control. Y sé que esto es difícil, sé que suena aterrador para muchos. Soltar el control, confiar completamente, poner tu vida en manos de Dios sin saber cómo va a responder, sin tener garantías, sin tener un plan B, es aterrador. Pero es el camino de la fe, es el camino de los santos, es el camino que Jesús mismo enseñó. No se preocupen por el mañana, dice en el Sermón del Monte. Miren los pájaros del cielo, no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave que el mundo no entiende, que los incrédulos no pueden comprender, que buscar primero el reino, no buscar primero el dinero, no buscar primero la prosperidad, no buscar primero la abundancia, buscar primero el de Dios. Y cuando el reino es tu prioridad, cuando Dios es tu prioridad, cuando su voluntad es tu prioridad, entonces todo lo demás viene por añadidura, no porque lo merezcas, no porque seas perfecto, sino porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es proveedor. Y aquí quiero hacer una pausa y pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, si has estado escuchando todo esto, es porque algo en tu espíritu está resonando, algo en tu alma está despertando. No dejes que este mensaje se pierda. No dejes que se diluya en el ruido del mundo. Quédate hasta el final, porque viene algo más, viene una clave más profunda, viene una revelación que va a completar todo lo que he dicho hasta ahora. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, a alguien que está luchando con la escasez, con la pobreza, con la falta, comparte este mensaje, instrumento de Dios para llevar esperanza a esa persona.
Ahora quiero llevarte más profundo, quiero mostrarte algo que pocos ven, algo que está oculto pero que es absolutamente real. Hay una guerra espiritual por tu prosperidad. Sí, una guerra. ¡Hay una guerra! ¡Eh! ¡Eh! Y en toda guerra hay dos bandos. Por un lado está Dios, los ángeles, los santos, todos los recursos del cielo, trabajando para bendecirte, para prosperarte, para que tú seas feliz y puedas cumplir tu misión en esta tierra. Por otro lado está el demonio, los demonios, todas las fuerzas del infierno, trabajando para destruirte, para empobrecerte, para que tú seas miserable y no puedas cumplir tu propósito. Y tú estás en medio de esa guerra, te guste o no, lo sepas o no, lo creas o no. El demonio tiene estrategias específicas para mantenerte pobre. Una de ellas es el desánimo. Te llena de pensamientos de derrota, te hace creer que no vale la pena intentar, que nunca vas a salir adelante, que estás condenado a la pobreza. Y si tú crees eso, si tú aceptas eso en tu mente, se convierte en profecía autocumplida. Porque lo que tú crees en tu corazón, eso se manifiesta en tu vida. No es ley de atracción, no es pensamiento positivo, es ley espiritual. Como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice Proverbios. Si tú te ves pobre, te mantendrás pobre. Si tú te ves bendecido, comenzarás a caminar hacia la bendición. Otra estrategia del enemigo es la división. Te pone en contra de otros, te llena de envidia, de celos, de resentimiento hacia los que prosperan. Y mientras tú estés resentido, mientras tú estés envidiando, no puedes recibir bendición. Porque la envidia es veneno del alma, es pecado capital, es puerta abierta al demonio. Necesitas alegrarte por la prosperidad de otros. Necesitas bendecir a los que tienen más que tú. Cuando tú haces eso, cuando tú bendices en lugar de envidiar, te posicionas para recibir bendición tú también. Otra estrategia es la distracción. El enemigo te mantiene ocupado, te mantiene corriendo, te mantiene en el afán constante, en la ansiedad perpetua, para que no tengas tiempo de buscar a Dios, para que no tengas tiempo de orar, para que no tengas tiempo de estar en silencio y escuchar la voz de Dios. Porque en ese silencio, en esa quietud, es donde Dios te revela ideas, te muestra caminos, te da estrategias para prosperar. Pero si nunca estás quieto, si nunca te detienes, si siempre estás en el ruido y el movimiento, no puedes escuchar. Y otra estrategia, quizá la más sutil y peligrosa, es la falsa espiritualidad. El enemigo te hace creer que es más santo ser pobre, que Dios te ama más si sufres, que la riqueza es mala y debes despreciarla. Y con esa mentira te mantiene en la pobreza pensando que estás agradando a Dios, cuando en realidad estás rechazando la bendición que Él quiere darte. Porque Dios no se agrada en tu pobreza, Dios no se agrada en tu sufrimiento innecesario. Dios se agrada cuando tú prosperas y usas esa prosperidad para su gloria, para bendecir a otros, para extender. Ahora bien, ¿cómo peleas esta guerra? ¿Cómo resistes estas estrategias del enemigo? Con las armas espirituales que ya mencioné, pero también con algo más, con vigilancia, con discernimiento, con conciencia. Necesitas estar despierto espiritualmente. Necesitas reconocer cuándo es el enemigo hablando a tu mente y cuándo es Dios. Necesitas rechazar los pensamientos de derrota. Necesitas renunciar a la envidia. Necesitas apartarte del ruido y buscar el silencio donde Dios habla. Necesitas leer la palabra de Dios todos los días, aunque sea un versículo, aunque sea un salmo. Necesitas orar todos los días, aunque sea 5 minutos, aunque sea un Padre Nuestro sincero. 5 minutos que sea. Necesitas recibir los sacramentos regularmente. Confesión al menos una vez al mes. Comunión cada domingo si es posible, o más frecuente todavía. Estas cosas no son opcionales para el cristiano que quiere vivir en victoria, que quiere vivir en abundancia, que quiere ver la bendición de Dios manifestarse en su vida. Son esenciales, son fundamentales, son el oxígeno del alma. Sin ellas te asfixias espiritualmente, sin ellas te debilitas, sin ellas te vuelves presa fácil del enemigo. Y el enemigo está buscando a quién devorar, dice San Pedro. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero si tú estás fortalecido en el Señor, si tú estás cubierto con la armadura de Dios que describe San Pablo en Efesios 6, el enemigo no puede tocarte, no puede dañarte, no puede robarte la bendición.
Y ahora quiero hablarte de algo muy específico, algo que he visto una y otra vez en mi ministerio y que es absolutamente crucial. La importancia del perdón en relación con la prosperidad. Sí, el perdón, porque hay una conexión directa entre tu capacidad de perdonar y tu capacidad de recibir bendición. Jesús lo dice claramente: si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y si Dios no te perdona, si hay un bloqueo en tu relación con Dios por falta de perdón, ¿cómo va a fluir su bendición en tu vida? He conocido personas que han estado en pobreza durante años, décadas incluso, y cuando finalmente perdonaron, cuando finalmente soltaron el rencor, el resentimiento, el odio que tenían guardado en su corazón, fue como si se abriera una compuerta. Bendiciones que habían estado retenidas comenzaron a fluir, oportunidades que habían estado bloqueadas comenzaron a aparecer. Provisión que había estado detenida comenzó a llegar. ¿Por qué? Porque el perdón libera, el perdón sana, el perdón abre puertas en el mundo espiritual. Y no estoy hablando de un perdón superficial, de decir con la boca te perdono, pero en el corazón seguir guardando rencor. Estoy hablando de un perdón profundo, sincero, liberador. Un perdón que dice: lo que me hiciste me dolió, me hirió, me marcó, pero yo elijo perdonarte, yo elijo soltarte, yo elijo liberarte de mi juicio y poner el asunto en Ese perdón, hermano mío, hermana mía, ese perdón es poder, es libertad, es llave que abre prisiones no solo en el otro, sino en ti mismo. Porque cuando tú no perdonas, tú eres el prisionero, tú eres el que carga las cadenas, tú eres el que vive en la celda del rencor, y mientras estés ahí, mientras estés atado por la falta de perdón, no puedes avanzar, no puedes prosperar, no puedes ser libre. Por eso Jesús insiste tanto en el perdón, por eso lo pone como condición para recibir el perdón del Padre, por eso lo menciona una y otra vez en los Evangelios. No es un tema menor, no es un detalle secundario, es absolutamente central para la vida cristiana y para la vida abundante que Dios quiere darte. Entonces, si hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, si hay algún resentimiento guardado en tu corazón, si hay alguna herida que no has soltado, este es el momento. Ahora mismo, mientras escuchas esto, puedes hacer una oración de perdón. Puedes decir: Señor, yo perdono a fulano de tal por lo que me hizo, por cómo me hirió, por el daño que me causó. Lo perdono no porque lo merezca, sino porque tú me perdonaste a mí primero. Lo libero, lo suelto, lo pongo en tus manos y te pido que tú sanes mi corazón, que quites todo rencor, todo resentimiento, todo odio. Llena ese espacio con tu amor, con tu paz, con tu gracia. Y si necesitas perdonarte a ti mismo, si hay culpa, si hay vergüenza, si hay condenación en tu corazón por errores del pasado, por pecados cometidos, por decisiones equivocadas, también perdónate. Porque Dios ya te perdonó si te has arrepentido, si te has confesado. Y si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Quién eres tú para seguir cargando una culpa que Cristo ya llevó en la cruz? Suéltala, déjala ir, perdónate, libérate. Este es un momento de gracia, hermanos. Este es un momento de liberación. Y siento en mi espíritu que hay alguien escuchando esto ahora mismo que necesitaba oír precisamente esto, que ha estado atado por falta de perdón durante años y hoy, ahora, en este instante, Dios está rompiendo esas cadenas. Si eres tú, si reconoces que eres tú, no dejes pasar este momento. Haz la oración, suelta el perdón, libérate y vas a ver, vas a experimentar, vas a sentir cómo algo cambia en tu interior, cómo algo se aligera, cómo algo se abre. Y ahora quiero llevarte a otra dimensión de este tema, otra capa de profundidad, la relación entre la abundancia y la generosidad, porque no puedes separar una de la otra. No puedes querer abundancia sin estar dispuesto a ser generoso. No puedes querer recibir sin estar dispuesto a dar. Es ley espiritual, es principio del reino, es cómo funciona la economía de Dios. Den 6 y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, se les dará en su regazo. Porque con la medida que midan, serán medidos. Esto significa que si tú das poco, recibirás poco. Si tú das mucho, recibirás mucho. Si tú das con tacañería, recibirás con tacañería. Si tú das con generosidad,
recibirás con generosidad. No es que estés comprando la bendición de Dios, no es que estés manipulando a Dios, es que estás alineándote con el principio espiritual que Él estableció. Es que estás abriendo tus manos para que Dios pueda llenarte, porque si tus manos están cerradas, si tus manos están llenas, si tus manos están aferradas, no hay espacio para que Dios ponga más. Y aquí viene algo que puede sonar paradójico, pero que es absolutamente cierto. La manera de salir de la pobreza es dando. Sí, así como lo oyes, la manera de salir de la escasez es siendo generoso, porque cuando tú das en tu pobreza, cuando tú compartes en tu necesidad, cuando tú eres generoso, incluso cuando no tienes suficiente, estás demostrando fe, estás demostrando confianza, estás demostrando que crees que Dios es proveedor. Y esa fe, esa confianza, ese acto de generosidad mueve el corazón de Dios. Activa su provisión, abre las ventanas del cielo. Hay un pasaje en Malaquías capítulo 3 que es poderoso, que es revelador, que es promesa directa de Dios. Dice así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este es el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice: pruébenme, pónganme a prueba. ¿Por qué? He de ser porque Él sabe que su provisión es infalible, sabe que su fidelidad es absoluta, sabe que cuando tú das tu diezmo, cuando tú sostienes la obra de Dios, Él te sostendrá a ti. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de tiempo, de talentos, de recursos, de todo lo que tienes. Cuando tú das tu tiempo para servir en la iglesia, cuando tú das tus talentos para la obra de Dios, cuando tú das tus recursos para ayudar al necesitado, estás sembrando en el reino, estás invirtiendo en la eternidad, estás acumulando tesoros en el cielo. Y esos tesoros no solo son para después de la muerte, también se manifiestan aquí, también se experimentan ahora, también producen fruto en esta vida. He visto milagros de provisión en personas que han sido fieles en el diezmo, que han sido generosas en la ofrenda, que han dado incluso cuando no tenían. He visto cómo Dios multiplica lo poco, cómo hace que el dinero alcance de manera inexplicable, cómo abre puertas de provisión que humanamente estaban cerradas. No es magia, no es superstición, es fidelidad de Dios respondiendo a la fidelidad del hombre. Es gracia de Dios fluyendo hacia aquellos que confían en Él lo suficiente como para dar. Y ahora quiero advertirte sobre algo, sobre un engaño muy común que el enemigo usa para impedir que las personas sean generosas. Te dice: cuando yo tenga más, entonces daré. Cuando yo salga de deudas, entonces seré generoso. Cuando yo esté mejor económicamente, entonces diezmaré. Y eso es una trampa, hermano, eso es una mentira, porque si no das ahora que tienes poco, no darás después cuando tengas mucho. Si no eres fiel en lo poco, no serás fiel en lo mucho. La generosidad no es cuestión de cantidad, es cuestión de corazón. No es cuestión de cuánto tienes, es cuestión de cuánto confías. La viuda pobre del Evangelio dio 2 moneditas, todo lo que tenía. Y Jesús dijo que ella había dado más que todos los ricos que echaban grandes cantidades. ¿Por qué? Porque ellos daban de su abundancia, ella dio de su necesidad, ellos daban lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía para vivir. Y ese acto de fe, ese acto de generosidad extrema fue lo que movió el corazón de Jesús, fue lo que Él señaló como ejemplo, fue lo que quedó registrado en la Escritura para todas las generaciones. Entonces, no esperes a tener más para dar, da ahora, da de lo que tienes, da con fe, da con alegría, da con generosidad y verás, experimentarás, comprobarás que Dios es fiel, que Dios provee, que Dios multiplica. No te estoy prometiendo que te vas a hacer millonario, no te estoy prometiendo que vas a vivir en mansión y manejar carro de lujo. Te estoy prometiendo que no te faltará lo necesario, que tendrás suficiente, que experimentarás la provisión de Dios de maneras que te sorprenderán, que te maravillarán, que te harán dar testimonio de su fidelidad. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, quiero volver a esos 2 minutos, quiero profundizar en ellos, quiero darte una guía más específica de cómo vivirlos, porque no es solo decir una oración y ya, es entrar en un estado espiritual,
es abrir tu corazón completamente, es exponerte ante Dios sin máscaras, sin pretensiones, sin defensas. Es un momento de intimidad con Dios, un momento de vulnerabilidad, un momento de rendición total. Busca un lugar tranquilo, un lugar donde no seas interrumpido. Puede ser tu cuarto, puede ser una capilla, puede ser un rincón de tu casa donde te sientas en paz. Apaga el teléfono, quita las distracciones, crea un espacio sagrado. Si puedes, enciende una vela, pon una imagen de Jesús o de la Virgen María, ten una Biblia cerca. Estos elementos no son mágicos, pero ayudan a crear atmósfera, ayudan a enfocar tu espíritu, ayudan a recordarte que estás entrando en presencia de Dios. Arrodíllate si puedes, o siéntate en posición cómoda, pero respetuosa. Cierra los ojos, respira profundo, aquieta tu mente. Puede ser que al principio vengan 1000 pensamientos, 1000 distracciones, 1000 preocupaciones. Es normal, no pelees contra ellos. Simplemente déjalos pasar como nubes en el cielo y vuelve a enfocarte en Dios. Puedes empezar diciendo simplemente: Señor, aquí estoy. Vengo a ti tal como soy, con mis necesidades, con mis miedos, con mis dudas. Vengo a poner mi vida en tus manos, vengo a poner mi vida en tus... Y luego, con tus propias palabras, con tu propio corazón, haz la consagración. Consagra tu trabajo, tu economía, tus proyectos, tus sueños. Renuncia a toda ansiedad, a todo afán, a todo miedo relacionado con el dinero. Renuncia a todo pacto que tú o tus antepasados hayan hecho con el enemigo. Rompe toda maldición, toda atadura, todo yugo y pide la bendición de Dios, su abundancia, su provisión, pero no solo para ti, también para poder dar, para poder bendecir, para poder ser instrumento de su amor. Tómate tu tiempo, no tengas prisa. 2 minutos es el mínimo, pero puede ser más, puede ser 5, puede ser 10. Lo importante no es la duración exacta, es la sinceridad del corazón, es la profundidad de la entrega, es la autenticidad de la fe. Y cuando termines, cuando sientas que has dicho todo lo que necesitabas decir, quédate un momento en silencio. Escucha, espera. Permite que Dios te hable, que te toque, que te confirme algo en tu espíritu. Puede ser que no sientas nada inmediatamente, puede ser que no haya emociones fuertes ni experiencias místicas. No te preocupes. La fe no depende de sentimientos. La fe es convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Confía en que Dios escuchó, confía en que Dios actuará, confía en que algo cambió en el mundo espiritual aunque todavía no lo veas en el mundo físico. Y luego levántate, da gracias y vive el resto de tu día con esa confianza, con esa paz, con esa certeza de que Dios tiene el control, de que Dios proveerá, de que Dios te bendecirá. Y repite esto regularmente, como ya dije. Puede ser una vez a la semana, puede ser todos los días, puede ser cada vez que sientas ansiedad por el dinero. Haz de esos 2 minutos un hábito espiritual, una práctica constante, un ancla que te mantiene conectado con Dios en medio de las tormentas de la vida. Porque las tormentas vendrán, hermano, las dificultades vendrán, las pruebas vendrán. Pero si tú estás anclado en Dios, si tú estás consagrado a Él, si tú confías en su provisión, esas tormentas no te hundirán, esas dificultades no te destruirán, esas pruebas no te vencerán. Ahora quiero hablarte de algo que es muy importante y que muchos cristianos ignoran o minimizan. La guerra espiritual en el área de las finanzas requiere también acciones prácticas. No es solo orar y esperar que caiga dinero del cielo, es orar y luego actuar, es consagrar y luego trabajar, es confiar y luego hacer tu parte. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Cuál es tu parte? Trabajar con diligencia, administrar con sabiduría, planificar con prudencia, ahorrar con disciplina, invertir con inteligencia. Dios te dará ideas, te dará oportunidades, te dará favor, pero tú tienes que moverte, tú tienes que actuar, tú tienes que ejecutar. No puedes quedarte sentado esperando que Dios haga todo. Dios no trabaja así. Dios trabaja en sociedad contigo, en cooperación contigo, en colaboración contigo. Estás desempleado, ora por trabajo, pero también busca trabajo, toca puertas, envía currículos, prepárate, capacítate. Si estás endeudado, ora por liberación de deudas, pero también haz un plan de pago, reduce gastos, busca ingresos adicionales. Si quieres prosperar,
ora por prosperidad, pero también edúcate financieramente, aprende a invertir, desarrolla habilidades que aumenten tu valor en el mercado. Dios bendice el esfuerzo, Dios multiplica el trabajo, Dios prospera al diligente. Y aquí quiero advertirte contra la pereza espiritual disfrazada de fe. Hay personas que dicen yo confío en Dios, yo tengo fe, y usan eso como excusa para no hacer nada, para no esforzarse, para no trabajar. Eso no es fe, eso es presunción, eso no es confiar en Dios, eso es tentar a Dios. Porque Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. El trabajo no es maldición, el trabajo es bendición, el trabajo es dignidad, el trabajo es manera de participar en la obra creadora de... Entonces trabaja, esfuérzate, sé diligente, pero hazlo todo consagrado a Dios, hazlo todo con oración, hazlo todo confiando en que Él bendecirá tu esfuerzo, multiplicará tu trabajo, prosperará la obra de tus manos. Y cuando veas los resultados, cuando veas la provisión, cuando veas la bendición, no te ensoberbezcas, no digas fue mi esfuerzo, fue mi inteligencia, fue mi capacidad. Reconoce que fue Dios, da gracias a Dios, glorifica a Dios, porque todo don perfecto viene de lo alto. Todo lo bueno que tienes es regalo de Dios. Toda bendición es gracia inmerecida. Y ahora quiero tocar un tema delicado pero necesario, el tema de las deudas. Porque muchas personas están atrapadas en deudas, están ahogadas en deudas, están esclavizadas por deudas. Y las deudas son cadenas, hermano. Las deudas son prisión. Las deudas son yugo que te roba paz, que te roba libertad, que te roba alegría. El deudor es esclavo del acreedor, dice Proverbios. Y si eres esclavo de las deudas, no puedes ser libre para servir a Dios, no puedes ser libre para dar, no puedes ser libre para vivir la vida abundante que Dios diseñó para ti. Entonces, si estás endeudado, necesitas hacer de la liberación de deudas una prioridad, no solo una prioridad financiera, una prioridad espiritual. Ora por ello, ayuna por ello, pide a Dios que te dé estrategia, que te dé sabiduría, que te dé provisión para salir de esas deudas y luego actúa, haz un plan, reduce gastos innecesarios, busca ingresos adicionales, negocia con tus acreedores, haz lo que sea necesario para liberarte. Y mientras lo haces, no acumules más deudas, no te endeudes más, no caigas en la trampa de comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te importa. Vive por debajo de tus posibilidades, ahorra, invierte, construye un fondo de emergencia. Estas son prácticas financieras sabias que Dios bendice, que Dios honra, que Dios multiplica. Y cuando finalmente estés libre de deudas, cuando finalmente hayas roto esas cadenas, vas a experimentar una libertad que no puedes imaginar ahora. Vas a respirar diferente, vas a dormir diferente, vas a vivir diferente. Y desde esa libertad, desde esa paz, vas a poder dar más, servir más, bendecir más. Y ahora, hermanos, quiero llevarte a un nivel más profundo todavía. Quiero hablarte del propósito de la abundancia, porque la abundancia no es un fin en sí misma. La abundancia es un medio. No es para que tú acumules, es para que tú distribuyas. No es para que tú te enriquezcas, es para que tú enriquezcas a otros. No es para tu gloria, es para la gloria de Dios. Cuando entiendes esto, cuando abrazas esto, cuando vives esto, la abundancia fluye de manera sobrenatural, porque Dios puede confiarte recursos sabiendo que tú los usarás correctamente, sabiendo que tú serás buen administrador, sabiendo que tú serás canal y no estanque. Porque hay dos tipos de personas prósperas. Están los que son estanques, que acumulan, que guardan, que no comparten, que se vuelven avaros, egoístas, mezquinos, y están los que son canales, que reciben y dan, que son bendecidos y bendicen, que prosperan y hacen prosperar a otros. ¿Cuál quieres ser tu versión? ¿Quieres ser estanque o quieres ser canal? Si quieres ser estanque, Dios no te dará mucho porque sabe que lo vas a desperdiciar, lo vas a acumular, lo vas a usar solo para ti. Pero si quieres ser canal, si estás dispuesto a dar, a compartir, a bendecir, Dios puede confiarte abundancia porque sabe que tú la usarás para su reino, para su propósito, para su gloria. Y déjame decirte algo que es absolutamente cierto, que he comprobado una y otra vez: las personas más felices no son las más ricas, son las más generosas. La felicidad no viene de tener, viene de dar. La satisfacción no viene de acumular, viene de compartir.
La plenitud no viene de guardar, viene de bendecir. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios es dador, Dios es generoso, Dios es amor que se derrama. Y cuando tú das, cuando tú eres generoso, cuando tú te derramas en amor hacia otros, estás siendo más parecido a Dios. Estás cumpliendo tu diseño original. Estás viviendo tu propósito más profundo. Entonces, no busques la abundancia para ti. Búscala para poder dar. No busques la prosperidad para acumular. Búscala para bendecir. No busques las riquezas para tu comodidad. Búscalas para poder financiar el reino de Dios, para poder ayudar al necesitado, para poder ser instrumento de la providencia divina en la vida de otros. Cuando ese es tu corazón, cuando ese es tu motivo, cuando ese es tu propósito, Dios puede confiarte todo porque sabe que tú lo usarás bien. Y ahora quiero compartir contigo algo personal, algo de mi propia experiencia. Yo he vivido en pobreza, he vivido sin saber de dónde vendría la siguiente comida. He vivido confiando solo en la providencia de Dios. Y te puedo decir que Dios nunca falla, Dios nunca abandona, Dios nunca deja sin provisión a quien confía en Él. He visto milagros, he visto provisión sobrenatural, he visto cómo Dios abre caminos donde no hay camino, y también he visto lo contrario. He visto personas que tienen mucho pero viven en miseria espiritual, que tienen riquezas pero no tienen paz, que tienen abundancia pero no tienen alegría. Por eso te digo, la verdadera riqueza no es cuánto tienes en el banco, es cuánta paz tienes en el corazón. La verdadera abundancia no es cuánto posees, es cuánto puedes dar. La verdadera prosperidad no es cuánto acumulas, es cuánto bendices. Y si tienes paz, si puedes dar, si bendices a otros, eres rico aunque no tengas mucho dinero. Eres próspero aunque no tengas cuenta bancaria abultada. Eres abundante aunque no tengas posesiones materiales. Pero también es cierto que Dios quiere bendecirte materialmente, que Dios quiere prosperarte financieramente, que Dios quiere darte abundancia tangible, no porque el dinero sea lo más importante, sino porque el dinero es herramienta, es recurso, es medio para hacer el bien, para bendecir, para extender el reino. Y Dios quiere que tú tengas esa herramienta, que tú tengas ese recurso, que tú tengas ese medio. Por eso no desprecies lo material, no menosprecies el dinero, no rechaces la prosperidad, abrázala, recíbela, agradécela, pero úsala correctamente. Administrala sabiamente, compártela generosamente. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero darte una última clave, una última revelación, una última verdad que puede cambiar completamente tu realidad financiera. Y es esta: tu identidad determina tu realidad. Si tú te ves como pobre, vivirás en pobreza. Si tú te ves como víctima, vivirás en victimismo. Si tú te ves como limitado, vivirás en limitación. Pero si tú te ves como hijo de Dios, como heredero del reino, como bendecido, como próspero, como abundante, comenzarás a vivir en esa realidad. No es pensamiento positivo, no es autoengaño, es verdad espiritual. Tú eres hijo del rey, heredero del reino, coheredero con Cristo. Esa es tu identidad verdadera, esa es tu realidad espiritual, esa es tu posición en el orden divino. Y cuando tú comienzas a vivir desde esa identidad, cuando tú comienzas a verte a ti mismo como Dios te ve, cuando tú comienzas a creer lo que Dios dice de ti, tu realidad externa comienza a alinearse con tu realidad interna. Comienzan a abrirse puertas, comienzan a aparecer oportunidades, comienza a fluir la provisión. Entonces declara sobre ti mismo, declara con fe, declara con autoridad: yo soy hijo de Dios, yo soy heredero del reino, yo soy bendecido, yo soy próspero, yo soy abundante. No porque lo sienta, no porque lo vea todavía, sino porque es verdad espiritual, porque es lo que Dios dice de mí, porque es mi identidad en Cristo. Y mientras lo declaras, mientras lo crees, mientras lo vives, comenzar no de manera mágica, no de manera instantánea, pero sí de manera progresiva, real, tangible. Y ahora sí, llegamos al final de este largo mensaje, de esta revelación extensa, de este tiempo que hemos pasado juntos explorando los misterios de la abundancia, de la provisión, de la bendición financiera, desde una perspectiva espiritual profunda. Y quiero terminar con una bendición, con una oración, con una palabra final que selle todo lo que hemos compartido. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje. Bendigo su vida, bendigo su trabajo, bendigo su economía. Rompo toda maldición, toda atadura, todo yugo que haya estado bloqueando su prosperidad.
Declaro libertad financiera, declaro abundancia, declaro provisión sobrenatural. Que las ventanas del cielo se abran sobre ellos, que tu bendición fluya como río caudaloso, que tu favor los rodee como escudo, que sean bendición para otros, que sean canales de tu provisión, que sean instrumentos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, hermano, hermana, te pido que no dejes que este mensaje termine aquí. Ponlo en práctica, vive lo que has escuchado, aplica lo que has aprendido, haz esos 2 minutos de consagración hoy mismo, no lo pospongas, no lo olvides y luego ven a los comentarios y cuéntame qué sentiste, qué experimentaste, qué cambió en tu espíritu, porque tu testimonio puede ser luz para otro que está en oscuridad, puede ser esperanza para otro que está en desesperación, puede ser confirmación para otro que está dudando. Y si este mensaje te ha bendecido, si algo ha resonado en tu alma, compártelo. Compártelo con alguien que lo necesite, con alguien que está luchando financieramente, con alguien que está atrapado en la escasez. Sé instrumento de Dios para llevar esta verdad a otros. Porque en el reino de Dios no hay casualidades. Todo tiene propósito, todo tiene sentido, todo es parte del plan divino. Y quizá tú eres el eslabón que Dios necesita para que esta palabra llegue a alguien más. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Amén.